Que yo voy a hacer y que es importante porque son resoluciones de varios estudios que se han hecho, ¿no es cierto? Este dice, es imprescindible, previo y durante la terapia ortodóntica, controlar la lesión inducida por placa bacteriana. Nosotros sabemos que la enfermedad periodontal está ocasionada por la placa bacteriana. Por lo tanto, tenemos que tener un paciente que sepa controlar esta placa bacteriana para que nosotros podamos trabajar en forma libre y con el hueso en forma sana, ¿no es cierto? Dice, el factor más relevante en la iniciación, progresión y recurrencia de la enfermedad periodontal en un periodonto reducido es la presencia de placa bacteriana. Eso quiere decir que no solamente tenemos que controlar la placa del paciente cuando iniciamos el tratamiento, sino durante el tratamiento y una vez que hemos finalizado el tratamiento, ¿no es cierto? Los estudios clínicos han demostrado fehacientemente que un control adecuado de esta placa bacteriana por el paciente y por el dentista en un periodonto que ha sido curado, está reducido pero está sano, permite un movimiento libre de riesgo sin comprometer el estado periodontal general del paciente, ¿cierto? Entonces, los estudios lo dicen y lo han dicho siempre, ¿no es cierto? Que mientras tengamos al paciente libre de placa, vamos a tener un paciente sano. ¿Cómo se debe planificar un tratamiento ortodóntico periodontal? ¿No es cierto? El remanente óseo que uno tiene después de haber finalizado un tratamiento debe estar acorde con lo que queremos hacer. Eso es lo que significa la primera cita, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar el tejido óseo remanente para nosotros poder planificar según lo que uno está encontrando en el paciente. Y el punto que está resaltado dice, enfermedad periodontal controlada antes de iniciar el movimiento dentario. Esa es una condición imprescindible. Hay que proveer una adecuada y estable oclusión también, porque esto ayuda mucho a la estabilidad del periodonto. Y el paciente debe estar motivado y ser cooperador. Entonces, nos queda claro que en forma general tenemos que tener un paciente sano para iniciar no solo el tratamiento ortodóntico, sino cualquier tipo de tratamiento. Entonces vamos a ver ahora un poquito de la parte diagnóstico de la enfermedad periodontal, porque hay dos pequeñas cosas que son importantes para que ustedes deben conocer. Uno, que uno tiene que aprender a conocer un periodonto sano. Este periodonto que ustedes están viendo en la imagen es un periodonto absolutamente sano, ¿no es cierto? Tiene la forma, tiene el color, el borde marginal de la encía está encapsulando, está rodeando a las piezas dentarias. No existe recesiones, no existe cambios de color ni cambios de forma en el periodonto. Entonces, tenemos que tratar de manejar un periodonto de estas características para poder hacer. ¿Cuáles son los tejidos que componen el periodonto? Son esos 4 que ustedes obviamente los conocen. Pero lo que tenemos que conocer aquí es que todos y cada uno de los tejidos, cuando el periodonto está sano, los 4 tejidos están sanos. Pero cuando cualquiera de estos se enferma, ¿no es cierto? Se enferma. Cuando ocurre la enfermedad periodontal, cualquiera de estos elementos que se enferme, también se enferma el resto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar conscientes de que si tenemos una inflamación en la encía, también lo vamos a tener en el ligamento, en el cemento y en el hueso alveolar. Ahora, ¿cómo se inicia este proceso periodontal? Tienen que coalescer
estos tres factores que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Tiene un monto de factores bacterianos, factores genéticos y factores del medio ambiente. Los factores bacterianos los conocemos, ¿no es cierto? Es la agresión bacteriana que siempre está presente en la boca. Los factores genéticos son la proclividad que tiene el paciente a que sus tejidos y su boca reciban y aniden estas bacterias dentro de la boca. Y los factores del medio ambiente son aquellos factores que nosotros, incluso como dentistas, generamos en la boca del paciente. Entonces, todas estas tres características determinan que en la boca tengamos enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal tiene dos figuras, una que es gingivitis y la otra que es periodontitis, ¿no es cierto? Esas dos figuras comprenden la enfermedad periodontal, una dependiente de la otra en algunas situaciones y otra no. Esta es una definición de enfermedad periodontal completa, ¿no es cierto? La idea es que comprendamos bien todo eso que dice ahí y que comprendamos las palabras que están resaltadas. Definitivamente la enfermedad periodontal está generada, no son lo más importante las bacterias, pero está generada por bacterias, ¿no es cierto? Es una parte, un componente importante. Estas bacterias, cuando se anidan en la boca, específicamente en el surco gingival, producen inflamación. Esta inflamación, per se, más las bacterias, destruyen ese hábitat, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema destructivo. En estos momentos, cuando una persona tiene enfermedad periodontal y hacemos un tratamiento ortodóntico, sería un factor codestructivo de la enfermedad periodontal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar claros con este concepto de enfermedad periodontal. Ahora, yo quiero mostrarles una imagen de las consecuencias que tiene en la boca de los pacientes un problema periodontal, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, tenemos separaciones entre los dientes, tenemos migración patológica de los dientes, tenemos recesión de la encía que deja descubierta una parte que es importante, que es la raíz, y por lo tanto tenemos un cemento contaminado. El cemento está hecho para estar dentro del tejido óseo, dentro del periodonto y cubierto por la encía. Entonces, nosotros, está en nuestras manos poder evitar estas consecuencias tan nefastas como vemos en este paciente. Esta es otra foto que quiero compartir con ustedes. Es un paciente mío que ha tenido una enfermedad periodontal avasallante, una enfermedad periodontal que depende mucho de la parte genética. Pero hemos querido, y la paciente también ha querido, conservar sus piezas a pesar de que no son lo mejor en estética. Pero yo me he guardado esta foto para compartirla con ustedes también. Estas son las consecuencias devastadoras de la enfermedad periodontal. Entonces, está en nuestras manos prevenir estos problemas y podemos tratar de evitar. ¿Cómo? Nosotros tenemos que distinguir gingivitis de periodontitis. Igualmente, esa es una definición de gingivitis. La gingivitis es absolutamente reversible. La gingivitis se manifiesta por un enrojecimiento de la encía y por un sangramiento de la encía. No es una situación normal que sangre las encías. Entonces, en nuestro examen dental normal al que viene el paciente, tenemos que tratar
de nosotros descubrir este problema. ¿Cuáles son las características clínicas, vamos a ver, de la gingivitis, ¿no es cierto? Tenemos muchas características que nosotros tenemos que remarcar. Muchas veces el paciente periodontal no es un paciente que va a ir a la clínica a decir que mis encías me sangran, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que detectar ese cambio de color, el sangramiento, el cambio de forma, en forma edematosa, en la parte de la papila, los cambios en el contorno gingival como se ve en la foto, cambios en el tamaño y posición de la encía. Una recesión no es normal, tenemos que pensar y tenemos que tratar de explicarnos por qué sucede, ¿no es cierto? También el flujo del fluido gingival aumenta. Esas son a veces observaciones muy sutiles, pero que son importantes en este caso. Ahora tenemos la periodontitis, ¿no es cierto?, que también tiene su definición. También les pido que remarquen en las dos palabras que están, no, en las tres palabras que están subrayadas, que son: es infecciosa, se manifiesta con inflamación igual que la gingivitis, pero en este caso es destructiva, y esa destrucción, como dice ahí, es irreversible, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tratar de evitar que el paciente llegue a estas características. ¿Cuáles son las características clínicas de este paciente, o de la enfermedad periodontal o periodontitis? Todas esas se asemejan bastante a la gingivitis, como ustedes ven, excepto la presencia del saco periodontal o bolsa periodontal, como nosotros le llamamos, que uno tiene la capacidad de poder evaluar con la sonda periodontal, ¿no es cierto? Porque todas las otras características pueden muy bien presentarse también en la gingivitis. Lo otro que quiero compartir con ustedes es este gráfico, donde ustedes ven el diente, la encía y la formación de un saco. Es diferente ahí me han sacado mis rayitas. Es diferente cómo se va formando esta placa bacteriana que se va introduciendo en el surco gingival, como ustedes ven, y empieza a haber dos compartimientos, un compartimiento supragingival y un compartimiento subgingival. Entonces, cuando se produce el compartimiento subgingival, se hace independiente del supragingival, y este sigue destruyendo el interior de los tejidos periodontales. Entonces, imagínense si nosotros ponemos sobre la pieza dentaria un bracket, una corona desajustada. El proceso inferior va a seguir independientemente de cualquier cosa que hagamos en la parte superior, como utilizar enjuagues, cómo cepillar bien al paciente y cómo hacer limpieza, ¿no es cierto? Entonces, es importante remarcar eso. Ahora, quiero que vean la foto, que también es un paciente con una enfermedad periodontal evidente, con una enfermedad periodontal visible. Nadie podría decir que este paciente no tiene enfermedad periodontal, ¿cierto? Pero este es un tipo de paciente. Hay otro tipo de pacientes que no vienen con dolor. Todas estas imágenes implican dolor. Ningún paciente periodontal va a venir con la cara hinchada, no se va a quejar de dolor. Cuando nosotros descubrimos la enfermedad periodontal, es un hallazgo clínico, un hallazgo que nosotros queremos encontrar. Esta siguiente imagen nos va a mostrar un paciente que tiene enfermedad periodontal agresiva, pero no aparenta clínicamente esa condición.
pero ustedes ven un diastema ahí. Ahora hay otro paciente en la siguiente foto, un paciente que tiene todas las encías, digamos, en el lugar que corresponde, pero notamos un leve edema en las papilas. Todas estas características pequeñas tenemos que tratar de nosotros observar en la boca del paciente. Esta otra paciente, en la siguiente foto, también, si ustedes se fijan, tiene ya unos diastemas en la parte anterior de la arcada. Tiene también pequeños edemas que nosotros realizando el sondaje podemos descubrir. Enseguida tenemos unas radiografías de la paciente anterior, de la foto anterior. Si ustedes se fijan, tenemos una gran cantidad de tejido óseo remanente que no existe alrededor de las piezas. Y podríamos observar que es también tiene todas las características esta paciente de una enfermedad agresiva. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Hacemos todo esto para poder conocer, para que ustedes conozcan que todos los pacientes periodontales no tienen dolor, no tienen molestias muchas veces. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad periodontal, quiere decir con inflamación, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a entender un poco la inflamación? La inflamación es un proceso de defensa del organismo. Voy a ir un poquito más rápido. Se produce por varias causas, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa la causa bacteriana, principalmente. Entonces, esto no funciona. Aquí les quiero explicar cómo va, más adelante, cómo va el proceso inflamatorio e infeccioso, ¿no es cierto?, dañando al hospedero, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ver todos los factores que influyen en este proceso. Primero se generan las bacterias. Estas bacterias eliminan antígenos hacia el tejido conectivo del paciente. El paciente y sus tejidos responden con los anticuerpos y los polimorfonucleares, más las citoquinas y las metaloproteinasas, y esto es lo que produce en conjunto la destrucción. Adicionado, como ustedes ven ahí, a factores genéticos y a factores del medio ambiente. Y esto es un proceso que se recarga nuevamente y se recarga, y uno tiene que, haciendo el tratamiento, eliminar ese problema. Vamos a eliminar un poco la letra y estos materiales porque quiero mostrarles el caso clínico que nos convoca acá. El tejido óseo es el tejido más receptivo para realizar injertos, ¿no es cierto? Ahora está de moda poner en el alveolo, está de moda aumentar los rebordes, porque el tejido óseo es un tejido muy sabio. Tenemos varios tipos de injertos, ¿no es cierto? Estos injertos, los autólogos, que son de la misma especie, que son los más biocompatibles y los que producen regeneración. También tenemos los injertos heterólogos, que son de una diferente especie, que también los podemos utilizar, pero estos no producen regeneración. Tenemos los injertos aloplásticos construidos en laboratorio, digamos, para poderlos utilizar. Tenemos que estar seguros del caso, ¿no es cierto?, para poder escoger cuál tipo de elemento vamos a utilizar en el paciente. Ahí también están saliendo las membranas, que es lo que vamos a utilizar en este caso en particular.
aquí estamos en el caso clínico. Este caso clínico se trata de una paciente de sexo femenino de 29 años de edad, cuyo motivo de consulta es una recesión que apareció después del tratamiento de ortodoncia. Esta recesión estaba en una pieza anterior, la pieza 4.1. Es una paciente sistémicamente sana y al examen clínico presentaba como diagnóstico una enfermedad periodontal. El diagnóstico exacto es periodontitis crónica moderada generalizada. En el siguiente gráfico tenemos un poco de la historia de la lesión. Esta es la lesión que aquejaba a la paciente. Había tenido, como ustedes ven, tiene una inflamación importante, una acumulación de placa también. Esta recesión había sido operada 2 veces. Habían intentado cerrar la recesión con injerto, cerrar con injerto desplazado en 2 ocasiones y había fracasado. Actualmente se presentaba así, con una inflamación severa localizada. Había un apiñamiento también severo en el grupo anteroinferior. La recesión era sumamente avanzada. Había falta de encía adherida, que es la encía que nos retiene firmemente cualquier manipulación que podamos hacer de tejidos blandos en el área. Había una gran sensibilidad de la paciente, no tenía tabla ósea vestibular y ahí se puede ver, pero en otra foto vamos a ver más adelante, tenía las secuelas de todas las cirugías que había sido objeto, ¿no es cierto? Tenía frenillos que estaban estirando más bien la pieza hacia apical, ¿no es cierto?, que perjudicaban el asunto. Y además, como ustedes ven, había retención de placa. Ella no se podía cepillar y era un círculo vicioso el asunto. Ahí tengo una foto de cómo era, cómo estaba, en qué posición estaba el diente al inicio del tratamiento ortodóntico. Esa era la posición de la pieza. Y este era el resultado. Entonces, este es el punto de inicio. Fíjense cómo estaba tan localizado el lugar. No podemos operar, no podemos manipular los tejidos blandos en esas condiciones. Tenemos que hacer el tratamiento. Ahí está ya tratada la paciente y la inflamación todavía no se va, pero está ya mejorando muy lentamente. Entonces, una vez que hemos tomado a la paciente, teníamos que hacer un plan de tratamiento. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero se hace el tratamiento periodontal. Eso es una condición sine qua non. No se puede hacer nada sin tratamiento periodontal. Una vez que está estable la paciente, ¿no es cierto?, realizamos la exodoncia de la pieza. No podíamos hacer nada más, habiendo fracasado dos cirugías anteriores. No podíamos intentar una tercera porque no había tejido blando, tejido dentario, no había tejido periodontal para poder regenerar eso. Entonces hemos decidido retirar la pieza. Luego, como habíamos visto que tenía unos frenillos aberrantes, hemos hecho una frenectomía. Luego hemos hecho la cirugía periodontal regenerativa, donde hemos utilizado tejido, un senoinjerto y membrana de colágeno. Nuestro objetivo era que cubrir el defecto óseo y regenerar la tabla vestibular ausente para que el ortodoncista pudiera correr las piezas a ese lugar, ¿no es cierto?, y continuar el tratamiento ortodóntico. Entonces, fíjense ya cuando hemos terminado el tratamiento, cómo ha mejorado de forma evidente esa inflamación, esa zona roja que había. Todavía están ahí los frenillos. Hemos hecho, si ustedes se fijan ahí en la parte inferior del surco, están los frenillos aberrantes. Hemos quitado toda esa parte
Si ustedes se fijan, antes de tocar cualquier cosa, hemos eliminado la inflamación. Luego hemos procedido a la cirugía. Hemos procedido a la cirugía retirando la pieza dentaria. Tenemos un video, pero aquí solamente les voy a explicar lo que hemos hecho. Hemos retirado la pieza dentaria, hemos hecho un colgajo adecuado, desplazado hacia ese lugar para cubrir esa encía que nos faltaba. Hemos colocado sobre el alveolo que quedó el seno injerto y hemos puesto encima de esto una membrana. Hemos suturado la membrana y luego hemos hecho hemos suturado el colgajo y hemos cubierto totalmente ese defecto que había. Si ustedes se fijan en la parte del canino, hemos desplazado. No hay mucho peligro de que pudiera producirse alguna recesión en esa pieza porque esa pieza tenía hueso, eso va a regenerar solo. Entonces, esta es una radiografía que hemos querido hacer para que ustedes vean la altura ósea, que había cambiado un poco solamente, ¿no es cierto? Pero ahí se nota, claro que en la radiografía no vamos a decir cuál tabla es la faltante, pero se nota una sombra radiolúcida que nos indica que hay ausencia de una tabla, ¿no es cierto? Pero lo bueno de esto es que la altura era buena. Todas estas cosas se analizan para poder realizar este procedimiento. Los puntos de sutura yo los retiro dejo que estén en la boca más tiempo, reteniendo el injerto y reteniendo el colgajo desplazado que hemos hecho. Hemos desplazado de los dos lugares, como ustedes pueden notar, pero ya está, tenemos una epitelización en la pieza que tiene la pseudo recesión y ya los tejidos están cicatrizando, ya no se ve tan herido, ¿no es cierto? Aquí tenemos la herida ya cicatrizada, pero inicialmente cicatrizada. Lo otro que hay que remarcar en este lugar, en este momento, es que tenemos que tener estabilidad del trabajo que hemos hecho. No podemos realizar los movimientos ortodónticos ni cualquier tratamiento cuando nos encontramos en este periodo. Aquí habían pasado, me parece, unas 2 meses habían pasado de la cirugía. Todavía tenemos un tejido inmaduro. El ortodoncista ha detenido su tratamiento y solamente están los dientes sin ningún movimiento, estabilizados en esa posición. ¿No hay preguntas? No. Tal vez al final, ¿no? Ahí tiene una visión un poco más cercana de los dientes, donde se observa una mayor maduración de los tejidos. En la parte del surco gingival, si ustedes se fijan, ya hay un tejido regular, no están esas bridas cicatrizales. Y la recesión del canino a la derecha, ¿no es cierto?, está siendo resuelta. Todavía ustedes ven los tejidos inflamados. ¿Eso qué nos indica? Que todavía no es tiempo de realizar el tratamiento ortodóntico estipulado. Necesitan un poco de maduración los tejidos. Entonces, aquí vemos un antes y un después, ¿no es cierto? Pero este después es un intermedio, porque el después todavía tiene otra historia, ¿no es cierto? Pero vemos cómo ha cambiado el área. Ha cambiado mucho también la paciente, tiene una boca mucho más sana, se lava bien y se higieniza súper bien. Esa es una condición sine qua non para que todo esto resulte.
Y finalmente tengo una foto que no es la de final de tratamiento, pero es una intermedia. La paciente actualmente está así. Esta foto he sacado hace 2 días. Y además que la he pillado a la paciente así, tal como estaba. Ustedes pueden fijarse que no es una foto así de libro, ¿no es cierto? Tiene mucho sarro en el lugar, lo cual en estas circunstancias es normal. Hay que mejorarle la higiene. Tiene muchos espacios interproximales en ese lugar. No hay todavía la formación de papila, pero eso vamos a ir consiguiendo más adelante, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en una foto más cercana, tenemos unos diastemas bastante grandes. Modificando la posición lentamente de los dientes, vamos a conseguir incluso formar un poco de papila. Todavía está en tratamiento, pero ya han activado los arcos a esta paciente, y ustedes fíjense cómo está la encía, a pesar de que tiene bastante sarro, pero solo es sarro, ¿no es cierto? No hay inflamación, hay muy poca recesión en una de las piezas, pero eso todavía tiene posibilidad de solución. Ustedes se fijan, el tejido está nítido, está rosado, no hay, sí se nota una pequeña cicatriz, ¿no es cierto?, pero está liso, no hay sinuosidades, no hay ningún elemento que nos podría indicar enfermedad. Eso es lo más importante. Ese sarro se va a quitar, hay que hacer una reinstrucción de higiene y va a continuar con el tratamiento ortodóntico. Ahora ya con toda la seguridad de que vamos a conseguir lo que estamos buscando. Me parece que este es el final. Quiero saber si hay alguna pregunta que pueda responder. Aquí amablemente me han anotado. ¿Puedo ver migración de dientes sin enfermedad gingival? ¿Puede haber migración de dientes sin enfermedad gingival? Puede. Bueno, tengo una pregunta. Dice, ¿puede haber migración de dientes sin enfermedad gingival? Puede haber migración de piezas, por ejemplo, cuando existe un problema de oclusión, ¿no es cierto? Puede existir. Ahora, en general no existe una enfermedad gingival, sino una enfermedad periodontal, porque una enfermedad gingival sería una gingivitis. Por gingivitis realmente no podría haber una migración. Otra pregunta dice, migración del diente después de las extracciones. Sí, todos los dientes continuamente están migrando. Si se extrae una pieza contigua a otra, la pieza que queda va a tomar el lugar o parte del lugar. Eso es una condición sine qua non de la estructura con la que está hecha, de la funcionalidad que está hecha la boca. Caso clínico, injerto gingival libre. ¿Esta es pregunta? Otra pregunta dice, el injerto, ¿cómo funciona el injerto gingival libre? O si se podría haber hecho un injerto libre. Definitivamente no, porque no había, los ortodoncistas decimos, o digo, los periodoncistas decimos paño. No había suficiente paño para albergar un injerto libre. Y una contraindicación actual de los injertos libres es que el color, cuando se coloca un injerto libre, es como un parche en la encía, y eso estéticamente no se ve muy bien. Un injerto desplazado, dice, sí, lo que hemos hecho es un injerto desplazado, pero es un injerto desplazado especial porque no va a ir a cubrir una recesión, sino que va a ir a cerrar ese espacio de la pieza extraída y va a proteger el injerto y la membrana.
Mantener el diente con injerto de hueso y mucosa. Mantener el diente con injerto de hueso y mucosa. ¿Qué? Ah, claro. Aquí dice, si se podría haber mantenido el diente con injerto de hueso y mucosa. No, porque el injerto que nosotros hemos colocado y que colocamos un injerto, si no es un injerto de la propia persona, ¿no es cierto?, se produce un defecto para que ese injerto que nosotros tomamos pueda ser albergado. Tiene que haber un defecto, más bien, tiene que haber una irregularidad en el hueso. Uno no puede colocar injerto cuando falta una tabla, por ejemplo. Cuando en este caso faltaba la tabla externa, no hubiera podido haber regeneración. La otra pregunta es pronóstico. El pronóstico en este caso es muy bueno. Estamos bien. Me ha apurado mucho. El pronóstico en este caso es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Hay una sanidad de encía, porque el peligro también era que se vuelva a producir una pequeña recesión o una gran recesión en la pieza que toma el lugar de la pieza extraída. Pero en este caso estamos viendo que tiene un pronóstico positivo y tiene un pronóstico a largo plazo, porque además van a estabilizar sus dientes desde el punto de vista de ortodoncia. Los van a ubicar en el centro óseo, por lo tanto nunca más se va a producir ningún problema. Y ahora me comprometo alguna vez mostrarles cuando el caso esté finalizado. Pero tiene absolutamente un pronóstico muy favorable. No sé si hay alguna... ¿Manteniendo espacio? Ah, ya, pero no, en este caso no se puede. Es una pregunta. Me indican que había una pregunta de extraer el diente, mantener el espacio y colocar un implante. En este caso, el contexto de la boca en general de la paciente, había un gran apiñamiento de estas piezas. Hemos visto este tipo de ejemplos, ¿no es cierto? La doctora Julia Harfing, que está en la Argentina, es la precursora de la eliminación de los incisivos y que no altera ninguna parte de la oclusión, por ejemplo. Entonces se ha visto que sí se puede mantener 3 incisivos en ese lugar. Haber hecho un implante hubiera implicado